Nadie podría haber imaginado que apenas 12 días después de haber sido despedida, Mariana recibiría no una, sino 7 llamadas consecutivas del mismo número corporativo que 3 semanas antes le había comunicado, de manera fría y protocolar, el fin de su contrato. Y sin duda nadie podría prever que el tono de esas llamadas sería completamente diferente. Urgente, casi desesperado, lleno de pausas incómodas y ofertas que habrían parecido imposibles apenas unos días antes. Pero Mariana lo sabía, siempre lo supo. No porque fuera vidente ni porque tuviera algún plan elaborado de venganza, sino simplemente porque conocía cada detalle, cada matiz, cada particularidad técnica de aquella línea de producción que había operado durante 17 años consecutivos sin una sola paralización sanitaria significativa. Un conocimiento que no estaba en los manuales, que no podía transferirse en reuniones apresuradas de traspaso, que había sido construido paciente y silenciosamente a lo largo de casi 2 décadas de observación, ajustes microscópicos e intuición técnica, que solo el tiempo y la dedicación pueden desarrollar. Era un viernes, exactamente 8 días antes de Navidad, cuando Ricardo Méndez, el nuevo director de operaciones que había llegado a la fábrica apenas 4 meses antes con su MBA europeo y sus hojas de cálculo de optimización de costes, convocó a Mariana para una reunión inesperada a las 4:30 de la tarde. No estaba solo. Julia Cardoso, del área de recursos humanos, estaba sentada a su lado con una carpeta azul sobre la mesa y una expresión estudiadamente neutra. Mariana entró en la sala y de inmediato supo lo que estaba a punto de ocurrir. Había algo en el ambiente, una formalidad excesiva, una incomodidad palpable que ya había presenciado otras veces a lo largo de los años, cuando otros compañeros habían sido llamados a reuniones similares. Ricardo comenzó con el discurso estándar sobre reestructuración organizacional, necesidad de modernización de procesos, adecuación de la plantilla a las nuevas realidades del mercado. Julia complementó con términos técnicos sobre reposicionamiento estratégico y optimización de recursos humanos. Ninguno de los dos miró directamente a los ojos de Mariana por más de 2 segundos seguidos durante toda la explicación. El contrato estaba siendo rescindido. La decisión era definitiva. No había nada personal en ello, solo una cuestión de números y adecuación a las nuevas directrices corporativas establecidas por la matriz. Mariana sería sustituida por 2 analistas recién graduados, contratados por un coste mensual, combinado equivalente a aproximadamente el 60% de su salario actual. Un ahorro considerable, según los cálculos presentados por Ricardo en su última presentación al consejo. Mariana escuchó todo en silencio. No hizo preguntas. No cuestionó la lógica detrás de la decisión. No mencionó los 17 años de servicio impecable, las certificaciones que había obtenido por cuenta propia, los fines de semana que había pasado en la fábrica durante crisis de producción, los vínculos que había construido con proveedores a lo largo de años de negociaciones pacientes. Simplemente asintió cuando le pidieron que firmara los documentos de liquidación, aceptó el sobre con las cantidades correspondientes y se levantó de la silla con la misma tranquilidad con la que había entrado. Ricardo pareció momentáneamente desconcertado por esa falta de reacción. Había algo en su expresión que sugería que esperaba protestas, quizás lágrimas, algún tipo de defensa emocional. Pero Mariana no ofreció nada de eso. Solo un gesto educado con la cabeza, un breve apretón de manos formal y la promesa de que organizaría sus pertenencias y dejaría todo en orden antes de marcharse. El lunes siguiente, su último día oficial en la empresa, Mariana llegó a las 7 de la mañana, como siempre había hecho. Pasó las primeras 2 horas organizando su puesto de trabajo, separando documentos personales de archivos corporativos, limpiando cajones que habían acumulado pequeños objetos a lo largo de los años. Los 2 nuevos analistas, Gabriel y Natalia, ambos menores de 25 años, con títulos recientes y una energía nerviosa característica de quien está comenzando su primera posición importante, le fueron presentados alrededor de las 9:30. Ricardo explicó brevemente que serían responsables de asumir las funciones de control de calidad a partir de entonces, trabajando en sistema rotativo para cubrir todos los turnos de producción. Mariana saludó a ambos con cordialidad profesional, les deseó éxito y no dijo mucho más. Gabriel, el más confiado de los dos,
Preguntó si había algún documento específico que debieran estudiar, algún manual de procedimientos que detallara los protocolos de control de calidad. Mariana indicó la carpeta verde archivada en el sistema digital de la empresa. Explicó dónde encontrar los formularios estándar de inspección y mencionó que todos los procedimientos oficiales estaban documentados conforme a las normas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Lo que no mencionó fueron las otras cosas, las que no estaban en los manuales. La forma específica en que la máquina de envasado de la línea TR necesitaba ajustarse en días de alta humedad, un problema técnico que había surgido tras un mantenimiento mal ejecutado 2 años antes y que nunca había sido corregido adecuadamente porque funcionaba perfectamente bien cuando se ajustaba manualmente. Las 3 proveedoras de materia prima que, aunque técnicamente equivalentes según las especificaciones oficiales, producían resultados sutilmente diferentes que ella había aprendido a identificar solo por el olor y la textura. El timing exacto necesario para la etapa de enfriamiento en días particularmente calurosos, 15 segundos más de lo especificado en el protocolo estándar, una adaptación que había descubierto por ensayo y error durante un verano especialmente brutal. Los 15 puntos críticos de verificación que comprobaba mentalmente en cada lote, una lista invisible, refinada a lo largo de años de observación, que iba mucho más allá de los 8 puntos oficiales documentados en el procedimiento estándar. Hacia el mediodía, Mariana terminó de organizar sus pertenencias en 2 cajas de cartón discretas. No hubo despedida formal, no hubo discurso emotivo, no hubo promesas de mantenerse en contacto. Algunos compañeros más cercanos pasaron por su puesto para un abrazo rápido y palabras de ánimo. Doña Begoña, de la limpieza, que llevaba allí desde antes de que Mariana llegara, trajo un trozo de bizcocho casero envuelto en papel de aluminio y susurró que la fábrica no sería la misma sin ella. Mariana lo agradeció. Cargó sus cajas hasta el coche y salió del aparcamiento por última vez a las 13:15. Exactamente 17 años y 4 meses después de haber entrado allí por primera vez como una joven analista recién contratada, llena de energía y determinación para demostrar su valía. En los 2 primeros días tras su marcha, nada ocurrió. Gabriel y Natalia siguieron los procedimientos documentados con la diligencia característica de profesionales nuevos, ansiosos por impresionar. Los lotes de producción del martes y el miércoles utilizaron materia prima que había sido inspeccionada y aprobada por Mariana la semana anterior, productos que seguían el flujo normal a través de sistemas que aún operaban con los parámetros que ella había establecido. Ricardo envió un correo electrónico a todo el equipo comentando la transición suave y felicitando a los nuevos miembros por su adaptación ejemplar. El miércoles, 3 días después de la salida de Mariana, los primeros productos procesados íntegramente bajo la supervisión del nuevo equipo comenzaron a salir de las líneas de producción. Gabriel y Natalia siguieron todos los protocolos documentados con precisión. Los informes de control de calidad fueron completados correctamente. Todas las verificaciones oficiales fueron realizadas. Los productos fueron embalados, etiquetados y despachados a los centros de distribución, siguiendo exactamente el mismo proceso de siempre. Nadie notó nada mal. No había razón para notarlo. Todo parecía perfectamente normal. El jueves por la mañana, a las 10:40, sonó el teléfono de Ricardo. Era Fernando Costa, responsable de compras de la cadena Supermercados Unión, el mayor cliente individual de la fábrica, responsable de aproximadamente el 32% del volumen total de ventas. Su voz estaba tensa. Habían recibido reclamaciones de consumidores sobre variaciones en la consistencia del producto, específicamente en los lotes despachados el martes. Nada lo suficientemente grave como para constituir un problema de seguridad alimentaria, pero perceptible para generar comentarios negativos y devoluciones en al menos 7 de sus 120 tiendas. Fernando no estaba haciendo acusaciones, solo alertaba sobre la situación y pedía que la fábrica verificara si había habido algún cambio reciente en los procesos. Ricardo agradeció la llamada, garantizó que investigaría de inmediato y colgó con una sensación de malestar creciente en el estómago. Convocó a Gabriel y Natalia a una reunión urgente. Revisaron juntos todos los informes, todas las verificaciones, todos los parámetros documentados. Todo estaba perfectamente en orden. Todos los procedimientos habían sido seguidos al pie de la letra.
No había explicación aparente para las variaciones mencionadas por el cliente. Ricardo decidió que probablemente era un caso aislado, quizás relacionado con condiciones de transporte o almacenamiento en el centro de distribución. Pidió al equipo que redoblara la atención en las próximas inspecciones, pero no vio motivo de alarma inmediata. El viernes por la tarde, 2 nuevas llamadas. Otras 2 cadenas de supermercados reportando problemas similares. Variaciones sutiles pero consistentes en productos de los lotes más recientes. Nada que constituyera una violación de las normas sanitarias, pero suficiente para generar incomodidad entre los responsables de compras, que habían construido relaciones a largo plazo basadas en la fiabilidad absoluta de los productos. Ricardo comenzó a sentir el primer destello de preocupación real. Convocó una reunión de emergencia para el lunes por la mañana con todo el equipo de producción y calidad. Durante el fin de semana, mientras Ricardo pasaba horas revisando hojas de cálculo intentando identificar qué había cambiado, Mariana estaba en casa organizando currículums y respondiendo algunos mensajes de excompañeros que habían cambiado de empresa a lo largo de los años. No estaba particularmente preocupada por la búsqueda de empleo. Sabía que su experiencia era valiosa, que sus 17 años de historial impecable hablarían por sí solos. No había urgencia, no había desesperación. Solo una calma pragmática sobre el siguiente paso, fuera cual fuera. El lunes, 7º día tras la salida de Mariana, la situación escaló abruptamente. Un lote entero, aproximadamente 15.000 unidades despachadas el jueves anterior, fue rechazado por no superar los controles de calidad en el centro de distribución regional. No era solo una cuestión de variaciones sutiles en la consistencia. Había parámetros específicos fuera de las especificaciones aceptables. Nada que representara riesgo para la salud, pero suficiente para imposibilitar la comercialización. El producto tendría que volver a la fábrica para ser reprocesado o descartado. El coste inmediato: 380.000 euros en producto perdido, sin contar el impacto en la reputación y en las relaciones comerciales. Ricardo convocó una reunión de crisis. Gabriel estaba visiblemente afectado, insistiendo en que había seguido todos los procedimientos exactamente como estaban documentados. Natalia, igualmente confundida, presentó todos los informes demostrando que las verificaciones habían sido realizadas. El director de producción, Silvio Ferreira, veterano con 23 años en la empresa, estuvo inusualmente callado durante la mayor parte de la reunión, mirando los informes con expresión pensativa. Cuando Ricardo finalmente pidió su opinión, Silvio suspiró profundamente antes de responder. Había cosas que Mariana hacía, explicó. Cosas que iban más allá de los procedimientos documentados, ajustes basados en experiencia, adaptaciones según condiciones específicas, una sensibilidad técnica desarrollada a lo largo de años, que simplemente no podía capturarse en manuales. Sin esos ajustes invisibles, el sistema funcionaba, pero no funcionaba bien. Funcionaba técnicamente dentro de las especificaciones, pero perdía el margen de excelencia que había hecho que los productos fueran tan fiables a lo largo de los años. El martes, 2 días después de la crisis del lote rechazado, 3 inspectores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aparecieron sin previo aviso para una inspección de rutina. No era inusual. La fábrica había pasado por decenas de esas inspecciones a lo largo de los años sin problemas significativos, pero esta vez fue diferente. Los inspectores identificaron irregularidades en 2 de los equipos de la línea principal. Problemas técnicos menores que siempre habían existido, pero que nunca habían causado fallos porque Mariana los compensaba con ajustes manuales durante el proceso. Sin esos ajustes, las irregularidades se volvían evidentes en las pruebas de conformidad. El resultado fue inmediato y devastador: paralización temporal de la línea de producción principal hasta que los equipos fueran sustituidos o reparados adecuadamente y se realizara una nueva inspección completa. El plazo estimado: mínimo 10 días hábiles, posiblemente más dependiendo de la disponibilidad de piezas y técnicos especializados. La fábrica contaba con otras 2 líneas de producción, pero la línea principal representaba aproximadamente el 65% de la capacidad total. La paralización ocurrió exactamente 2 semanas antes de Navidad, el periodo de mayor demanda del año, cuando los stocks de los supermercados debían estar completos para atender el pico de consumo estacional.
Los contratos con los grandes clientes incluían cláusulas de penalización por incumplimiento de plazos de entrega. El impacto financiero comenzó a acumularse rápidamente. 150.000 euros por día en producción perdida, más las penalizaciones contractuales, más el coste de reparación de los equipos, más el impacto intangible pero significativo en la reputación comercial de la empresa. Ricardo pasó aquel martes haciendo llamadas frenéticas a proveedores de equipos, a técnicos especializados, a abogados revisando las cláusulas contractuales. A las 7 de la tarde, después de que la mayor parte del equipo ya se había marchado, Silvio entró en su despacho sin avisar y cerró la puerta. «Tenemos que llamar a Mariana», dijo sin rodeos. Ricardo intentó argumentar que el problema era técnico, que necesitaban ingenieros especializados, que traer de vuelta a una empleada despedida enviaría el mensaje equivocado a toda la organización. Silvio escuchó con paciencia antes de responder. «Mariana no es solo una empleada», explicó. «Es la memoria institucional de esas líneas de producción. Sabe cosas que ningún ingeniero externo va a descubrir leyendo manuales. Y cada día que pasa sin ella le está costando a la empresa más que su salario anual completo». El miércoles por la mañana, Ricardo finalmente cedió. Pidió a Julia, de Recursos Humanos, que hiciera el contacto inicial. La primera llamada fue al móvil de Mariana a las 9:15. No contestó. Julia dejó un mensaje de voz educado y genérico sobre la posibilidad de hablar sobre oportunidades de consultoría. 2 horas después lo intentó de nuevo, sin respuesta. Envió un correo electrónico, sin respuesta. A las 3 de la tarde, Ricardo decidió llamar personalmente. La llamada fue directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje más directo, mencionando los desafíos técnicos que la empresa estaba enfrentando y expresando interés en contar con su experiencia, aunque fuera temporalmente. Mariana escuchó todos los mensajes aquella noche. Estaba sentada en su sala, tomando una infusión de manzanilla y viendo un programa de cocina en la televisión cuando revisó su teléfono y vio las 7 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y 4 correos electrónicos. Leyó y escuchó cada uno con atención, notando la progresión en el tono desde la primera aproximación formal de Julia hasta el mensaje más reciente de Ricardo, que rozaba la desesperación educada. No respondió aquella noche. Simplemente volvió a dejar el teléfono sobre la mesa del salón y retomó su atención al programa de televisión. El jueves, 9º día desde su salida, la situación en la fábrica se había vuelto crítica. Supermercados Unión, el mayor cliente, envió una notificación formal comunicando que estaba considerando cancelar el contrato anual de suministro debido a los recientes fallos en calidad y fiabilidad. El valor de ese contrato, 2,5 millones de euros al año. Otros 2 clientes más pequeños señalaron preocupaciones similares. Los técnicos contratados para resolver los problemas con los equipos paralizados estaban confundidos, incapaces de entender por qué máquinas que técnicamente cumplían todas las especificaciones generaban productos fuera del estándar. Faltaba algo que no estaba en los manuales técnicos, algo que se había perdido cuando Mariana se fue. Ricardo hizo 6 llamadas a Mariana a lo largo de aquel día. Todas fueron al buzón de voz. Julia lo intentó 3 veces más, sin respuesta. A las 5:30 de la tarde, en un momento de desesperación, Ricardo consideró ir personalmente a su casa, pero Silvio lo disuadió argumentando que sería demasiado invasivo y probablemente contraproducente. Lo que no sabían era que Mariana había salido de casa a las 8 de la mañana para un almuerzo con una excompañera que ahora trabajaba en una empresa de la competencia y que había mencionado casualmente, semanas antes del despido de Mariana, que estaban buscando a alguien con experiencia en control de calidad. El almuerzo fue agradable, la conversación productiva. Hubo una oferta informal. Nada definitivo todavía, pero lo suficientemente interesante como para considerarlo seriamente. El viernes, 10º día, Ricardo recibió la llamada que temía. La agencia, tras un análisis más detallado de los informes recientes, exigía una auditoría completa de todos los procesos de control de calidad de la fábrica antes de autorizar la reanudación de las operaciones en la línea paralizada. Eso añadiría al menos una semana más al plazo de paralización, posiblemente 2. El coste acumulado
superaba ya fácilmente los 4 millones de euros entre producción perdida, penalizaciones contractuales, reparaciones de equipos y el riesgo inminente de perder contratos importantes. Fue aquel viernes, a las 6:40 de la tarde, cuando la mayor parte de la oficina ya estaba vacía, que el teléfono de Ricardo finalmente sonó con el número que reconoció de inmediato. Era Mariana. Su voz estaba tranquila, educada, sin rastro de animosidad ni de triunfo. Había recibido los mensajes, dijo, y entendía que la empresa estaba enfrentando algunos desafíos. Ricardo intentó mantener la compostura mientras explicaba la situación, usando un lenguaje corporativo cuidadoso para describir lo que era esencialmente una crisis en desarrollo. Mariana escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo una breve pausa antes de que ella respondiera. Estaría interesada en ayudar, dijo, pero necesitaba que algunas cosas quedaran claras desde el principio. No sería una consultoría temporal, sería un nuevo contrato permanente, pero bajo condiciones diferentes a las anteriores. Especificó el salario que consideraba apropiado, exactamente el doble de lo que cobraba antes. El puesto ya no sería de analista senior, sino de gerente de calidad, con autoridad directa sobre todos los procesos de control y el equipo involucrado, lo que incluiría a Gabriel y Natalia, que continuarían como analistas bajo su supervisión. El contrato sería de 3 años, con cláusulas específicas de estabilidad, que imposibilitarían el despido sin causa justificada documentada. Y habría un bonus de rendimiento basado en la prevención de pérdidas y el mantenimiento de certificaciones. El 20% del valor ahorrado en comparación con las métricas actuales, pagadero anualmente. Ricardo intentó negociar, argumentando que tales condiciones eran extraordinarias y necesitarían aprobación de múltiples niveles de dirección. Mariana respondió con la misma calma que había caracterizado toda la conversación. Lo entendía perfectamente, dijo. Y Ricardo tenía todo el tiempo que necesitara para deliberar con sus superiores. Ella misma estaba considerando otras oportunidades y no tenía prisa para tomar una decisión final. Quizás podrían hablar de nuevo la semana siguiente, después de que él hubiera tenido tiempo para discutirlo internamente. Ricardo sintió el peso de esas palabras. La semana siguiente, otros 7 días de producción comprometida, más pérdidas acumulándose, más riesgos de cancelaciones contractuales. Pidió que esperara solo unos minutos, puso la llamada en espera y pasó los siguientes 25 minutos en llamadas frenéticas con el director general y con representantes de la matriz, explicando la situación y las condiciones presentadas. Cuando retomó la llamada con Mariana, su voz era diferente, más humilde, menos corporativa. Aceptaban las condiciones, todos los términos que ella había especificado. ¿Podría empezar el lunes? Mariana dijo que necesitaría revisar su agenda y confirmaría antes del domingo por la noche. Agradeció la llamada y colgó, dejando a Ricardo solo en su despacho silencioso, mirando por la ventana la fábrica parcialmente a oscuras y sintiendo el peso total del error que había cometido 3 semanas antes, mirando hojas de cálculo de costes sin entender lo que realmente se estaba perdiendo. Mariana volvió el lunes siguiente, 12º día hábil desde su salida, exactamente una semana antes de Navidad. Llegó a las 7 de la mañana, como siempre había hecho, pero esta vez aparcó en una plaza reservada para directivos. Un detalle pequeño pero simbólicamente significativo. Gabriel y Natalia esperaban en la entrada, ambos visiblemente nerviosos y claramente informados sobre la nueva estructura jerárquica. Mariana saludó a ambos con cordialidad profesional, sin ningún rastro de resentimiento ni superioridad. En los próximos días, explicó, trabajarían juntos para resolver los problemas inmediatos y, más importante, para documentar adecuadamente los procesos que habían sido mantenidos solo en su memoria institucional a lo largo de los años. En las primeras 6 horas de aquel día, Mariana identificó y corrigió 17 ajustes que necesitaban implementarse para que la línea paralizada pudiera retomar las operaciones dentro de los estándares adecuados. Algunos eran técnicos, relacionados con calibraciones específicas de los equipos. Otros estaban relacionados con los materiales, especificando proveedores y lotes que habían demostrado mejor rendimiento a lo largo de los años. Varios eran sutiles, casi imperceptibles,
el tipo de conocimiento que solo surge de la observación diaria y prolongada. Trabajó directamente con los técnicos de la agencia, que regresaron para la inspección de seguimiento, explicando no solo qué se estaba haciendo, sino por qué cada ajuste era necesario, demostrando un dominio técnico que impresionó incluso a los inspectores más experimentados. El jueves de esa semana, 3 días después del regreso de Mariana, la agencia autorizó la reanudación de las operaciones en la línea principal. Los primeros lotes, producidos bajo su supervisión directa, fueron sometidos a pruebas de calidad extraordinariamente rigurosas. Todos superaron sin ninguna observación. El viernes, víspera de Navidad, Supermercados Unión recibió una entrega de emergencia de productos que cumplían perfectamente con los estándares que habían sustentado la relación comercial a lo largo de los años. Fernando Costa llamó personalmente a Ricardo a las 4 de la tarde para confirmar que la calidad había vuelto a lo esperado y que el contrato anual se mantendría, aunque con algunas condiciones adicionales de seguimiento durante los primeros meses. 2 semanas después, en una mañana laboral cualquiera, Mariana estaba en su nuevo despacho, más pequeño que el de Ricardo, pero con ventanas que daban al suelo de la fábrica, permitiéndole observar las operaciones directamente. Gabriel llamó tímidamente a la puerta con una duda técnica sobre uno de los nuevos procedimientos que ella estaba desarrollando para la documentación. Ella explicó con paciencia, aprovechando la oportunidad para enseñar no solo la respuesta específica, sino el razonamiento detrás de ella, el tipo de transferencia de conocimiento que debería haber ocurrido desde el principio. Natalia pasó después del almuerzo con informes de inspección que había elaborado, demostrando que estaba empezando a desarrollar la mirada crítica necesaria para el trabajo. Todavía no al nivel de experiencia de Mariana, pero progresando de forma prometedora. Ricardo, en una reunión de revisión trimestral con la matriz algunas semanas después, presentó las cifras finales del incidente. El coste total: 4.200.000 euros entre pérdidas directas y penalizaciones. El coste del nuevo contrato de Mariana a lo largo de 3 años, aproximadamente 800.000 euros en salario y beneficios adicionales. El ahorro que habían intentado obtener con su despido, 5.000 euros mensuales, 60.000 euros al año. La disparidad era flagrante, innegable, documentada en hojas de cálculo que no dejaban espacio para interpretaciones alternativas. Uno de los directores de la matriz, un hombre de unos 60 años con 40 años de experiencia en operaciones industriales, comentó secamente que era una lección cara pero valiosa sobre la diferencia entre coste y valor, entre datos cuantificables en hojas de cálculo y conocimiento institucional que se desarrolla a lo largo de décadas de trabajo dedicado. Mariana nunca volvió a mencionar el incidente. No había triunfalismo en su actitud, ninguna satisfacción visible por haber sido validada de forma tan dramática. Simplemente continuó haciendo lo que siempre había hecho: garantizar que cada lote producido cumpliera los estándares más altos, que cada proceso se ejecutara con la precisión necesaria, que el conocimiento acumulado a lo largo de años se transfiriera gradualmente a la siguiente generación de profesionales de forma adecuada y sistemática. Había, sin embargo, una diferencia sutil en cómo las personas interactuaban con ella. Un respeto más profundo, un reconocimiento más explícito, una comprensión colectiva de que el valor de ciertos profesionales no puede ser adecuadamente capturado en análisis de coste-beneficio simplistas. En una tarde tranquila, unos 2 meses después de su regreso, Mariana revisaba informes cuando Silvio pasó por su despacho y se detuvo en la puerta. No dijo nada por un momento. Solo observó con una media sonrisa. Finalmente comentó que estaba contento de verla de vuelta, que la fábrica había estado perceptiblemente diferente durante aquellos 12 días, como si faltara algo esencial que nadie conseguía identificar exactamente hasta que ella volvió y todo regresó a su lugar natural. Mariana sonrió brevemente y respondió que ella también estaba contenta. No solo por haber vuelto, sino por haber vuelto en condiciones que reflejaban más adecuadamente el valor real del trabajo que siempre había hecho. Lo que hacía que esta historia mereciera reflexión no era el error de la empresa, aunque ese error había sido significativo y costoso. No era la venganza ni la satisfacción de haber demostrado su valor, aunque ciertamente había una validación en la forma en que todo se desarrolló. Lo que hacía relevante la historia era la respuesta de Mariana. No necesitó luchar agresivamente,
No necesitó justificarse en términos emocionales. No necesitó demostrar nada más allá de lo que su ausencia ya demostraba de forma objetiva e incontestable. Había una dignidad profunda en ese enfoque, una sabiduría sobre el poder y el valor que trascendía las simples dinámicas de confrontación o vindicación. Su fortaleza estaba en saber exactamente lo que valía, en tener la confianza silenciosa de que la realidad eventualmente hablaría por sí misma, y en tener la paciencia de esperar el tiempo necesario para que eso ocurriera. No fue una historia de venganza, sino de reconocimiento inevitable. No fue sobre hacer pagar a la empresa por un error, sino sobre establecer condiciones justas basadas en el valor demostrado. Y quizás, lo más importante, fue sobre la comprensión de que el conocimiento verdadero, el construido a lo largo de años de dedicación y observación cuidadosa, no puede ser fácilmente sustituido ni replicado. No importa cuán bien estructuradas estén las hojas de cálculo de optimización de costes, ni cuán impresionantes sean los títulos de los nuevos contratados, Mariana sigue trabajando en aquella misma fábrica hoy en día. La línea de producción principal no ha vuelto a ser paralizada. Los contratos con los grandes clientes no solo se mantuvieron, sino que se ampliaron. Gabriel y Natalia, bajo su mentoría, se han desarrollado como profesionales competentes que empiezan a entender los matices que van más allá de los manuales técnicos. Y Ricardo aprendió una lección que ningún MBA podría enseñar adecuadamente, que el valor de ciertos profesionales no se mide por lo que cuestan cuando están presentes, sino por lo que cuesta cuando están ausentes.